muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de diálogo donde exploraremos el rol de los jóvenes y el cumplimiento con los retos globales, los empleos que están por venir y la importancia de mantener una visión emprendedora en un mundo que cambia a gran velocidad. El panel de hoy es Agenda 2030, Empleos del Futuro y la importancia de tener una visión emprendedora. Y nos acompañan panelistas de diversos perfiles comprometidos desde distintos campos hacia construir el futuro. Primero presentamos a nuestra subdirectora de Prepa IFEL, la licenciada Melissa González, impulsora del modelo educativo basado en sus sueños, modelo aprendiz, basadas en el propósito de vida y habilidades blandas. Así también el licenciado en Artes Plásticas, Omar Echeverría, cofundador y director ejecutivo de Departamento de Artes, artista plástico y especialista en escenografía. Mucho gusto, Omar Echenove. Con nosotros también nuestro coordinador de vinculación, el ingeniero Osvaldo López, coordinador del área de vinculación aquí en Prepa IFEL, que se encarga de crear el puente entre nuestros alumnos y los distintos profesionistas con los cuales son vinculados. También está con nosotros Marcia, estudiante senior de Prepa IFEL, quien está desarrollando una app de acompañamiento para pacientes oncológicos. Un gusto. Y César, estudiante de segundo año de Prepa IFEL, apasionado por la política, la economía y la tecnología, con una misión de fomentar el pensamiento crítico a jóvenes de su generación y a futuras generaciones. Bueno, a continuación tendremos una conversación dividida en 3 bloques temáticos, seguida de un breve espacio para compartir nuestras últimas ideas y invitarlos a mantener sus reflexiones activas para que al final podamos construir juntos lo que viene hacia el futuro. Bueno, empezamos con el bloque 1, Agenda 2030 y el rol de los jóvenes. Comencemos hablando un poquito del panorama global, cómo podemos desde nuestros propios proyectos y trayectorias aportar algo a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Esta pregunta va para todos. Ok. Empezamos. Aquí es libre de quien quiera contestar. ¿Qué papel creen que juega la juventud en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Si quieres, comienzo esa. Yo creo, en este caso, los objetivos 2030 son 17 objetivos enfocados a el bienestar social, económico, individual de las personas. Entonces, el número 1 se considera como hambre cero. Entonces, yo creo que cada uno de nuestros aprendices y de los jóvenes puede ir seleccionando el que más le llame para lograr encontrar una pasión al respecto. En el caso de, por ejemplo, la parte tecnológica, uno de los objetivos, si no me equivoco, el número 8, es el que enfoca hacia ciudades inteligentes. Entonces, cada vez más vamos a ver áreas de oportunidad en cosas simples. Por ejemplo, el otro día escuchaba sobre los semáforos, que ya intentan hacer un cambio hacia una ciudad inteligente como lo hay en otros países, y que los semáforos tengan un tipo de sensor para poder avanzar. Como eso se me ocurren muchísimas áreas de oportunidad en el área de tecnología, pero enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible, creo que los jóvenes tienen oportunidades de innovar principalmente, porque tratar de inventar el hilo negro o reinventar la rueda es casi imposible, no es muy difícil. Entonces, al ellos ver estas áreas de oportunidad donde las generaciones pasadas hemos fallado, pueden ver la manera de innovar y pues no afectar al medio ambiente, a su comunidad o a la economía del país o del mundo. Entonces, creo que los jóvenes pueden apoyar desde la innovación, desde una visión diferente, desde un área de creatividad y desde esa parte de resiliencia, porque a ellos les tocó vivir con el cambio. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver el tratar de cómo el gobierno quiere desincentivar el uso de bolsas plásticas, pero pues a 3 generaciones que les ha tocado vivir con esa
pues práctica de usar bolsas para todo, se vuelve casi imposible a menos de que tengas un refuerzo negativo, una multa, un regaño o una llamada de atención. Pues hacer eso con adultos es bastante difícil. ¿Alguien más quiere complementar? Sí, creo que el papel de los jóvenes es crucial para el futuro de los negocios. Cada vez más nos damos cuenta que la gente necesita regresar a lo físico, a hacer sus cosas. Se ha ido mucho por la tecnología, que es bueno, pero a la hora de hacer algún negocio, tú tienes que hacerlo todo y meter las manos en hacer equipo con otras personas, pero tienes que construirlo tú, porque muchas veces los negocios te estancas en alguna parte de la escalerita, ¿no? Pero la inquietud de emprender tu negocio, para los jóvenes creo que hay muchas más oportunidades que antes, ¿no? Sí. Marcia. Bueno, creo que principalmente como en esta etapa de adolescencia o juventud, estamos en un momento de nuestras vidas en la cual estamos escribiendo nuestra historia. ¿Quién vamos a ser en el ámbito personal y quién vamos a ser integrados en una sociedad? Entonces, en esta parte llena de creatividad, llena de múltiples posibilidades, es cuando más se debe de reforzar tanto de nuestras personas que nos rodean, incluso ahorita en redes sociales. Siento que la parte del activismo, esta parte de concientización social, está mucho más presente que en otros momentos de nuestra historia, ¿no? Entonces, al nosotros estar expuestos a este tipo de contenido y a esta nueva forma de pensamiento, más bien, esta forma que ya existía y apenas se está viendo, es una oportunidad increíble que, como nosotros estamos buscando miles de posibilidades, implementarla. Siento que estamos en esa época de creatividad, de ver mil cosas más, y por eso mismo siento que nuestras generaciones son las principales en poner las manos al fuego en este tipo de activismo, porque al fin y al cabo son puras cosas positivas que nos van a ayudar a progresar como sociedad y como persona. Entonces, al momento de nosotros verlo, lo consideramos como una posibilidad infinita y preciosa. Entonces, por eso creo que es de gran impacto en nuestra sociedad, también pasadas, ¿no? Pero primordialmente de esta bonita etapa que estamos viviendo. Gracias a todos. Pasamos con Melissa. Desde tu experiencia en educación, ¿cómo influye trabajar el propósito de vida en el impacto que los jóvenes pueden tener en la sociedad? Bueno, pues creo que esa pregunta la responde tan solo el hecho de tener modelos como el de Prepa Eiffel, aprender haciendo con propósito de vida, ¿no? Esta frase que habla de la importancia de que los chicos aprendan más allá del libro, aprendan más allá del aula, aprendan más allá de la escuela, que aprendan a través de la acción y dice con propósito. Somos una escuela que está enfocada a que nuestros chicos sepan qué y para qué, de qué manera van a impactar ellos con sus acciones a la sociedad, tanto la que los rodea de manera más próxima como hacia afuera, hacia la comunidad, hacia su localidad o incluso su país. Los emprendimientos que se generan o se gestan aquí en Prepa Eiffel traen una vena muy especial porque al momento de emprender es sí, pero tiene que estar afiliado afín a tu propósito de vida. Conocemos muchos centros de emprendimiento, escuelas de emprendimiento o incluso personas que estudian otras carreras y se van hacia el perfil del emprendimiento, pero ¿cuántos de ellos piensan en cómo impactar socialmente de manera positiva? Si realmente es lo que amo hacer, si me estoy preparando desde la preparatoria, en nuestro caso, para hacer lo que amo hacer o lo que me gusta, porque jóvenes de la edad de nuestros muchachos, pues a veces si no se conocen a sí mismos, pues cuanto menos saben qué es lo que les interesa. Entonces, acá en Prepa Eiffel es
el primer punto que en cuanto entran es el autoconocimiento. Y hay un taller que se les da para conocerse. Y dices, ¿cómo vas a conocer? Pues sí, no te conoces. No sabes qué te gusta, qué no te gusta. Escríbelo. ¿Qué te interesa, qué no te interesa? Más allá de un test vocacional, una batería de intereses. No, no, no. ¿Quién eres tú? Y cómo te gusta relacionarte, cómo te gusta impactar. Creo que este modelo responde a esa pregunta porque los chicos se han desenvuelto, y lo hemos visto con nuestros egresados, en habilidades que nunca imaginamos que pudiera llegar ahí. O sea, era al momento de gestar este modelo, pues realmente era una ilusión o un quizá, ¿no? Pero ya cuando vemos a los chicos salir de acá y cómo impactan afuera, pues es ahí donde vemos que este modelo responde precisamente a todo lo que se viene, ¿no? La importancia de las habilidades blandas. Gracias. ¿Alguien que quiera complementar? Yo no soy estudiante, ¿verdad? De aquí me hubiera gustado estar a esa edad y tener estas oportunidades, porque sí, yo empecé el emprendimiento ya en la carrera, ¿no? Me di cuenta que quiero vivir del arte, quiero salir adelante, pero es difícil aquí en Tijuana vivir nomás de pintar, ¿no? Y se pintan casas, ¿no? Pero eso ya es industria. Aquí es una obra y tratar que la compren. Es difícil. Sí se logra, ¿no? Sí se puede vivir, pero el estándar de vida de un artista es como muy romántico, ¿no? Pero en mi caso yo quise emprender, tener un negocio. Y si hubiera tenido esas herramientas desde antes, me hubiera ahorrado muchísimo, ¿no? Ahorita ya lo logré, ¿no? Pero qué hermoso el proyecto, ¿no? No me he puesto a pensar que es tan importante es empezar desde antes muchas cosas, ¿no? Porque sí, uno se conoce ya más adelante. Muchas veces a los 15 pues, ni piensas en eso, ¿no? Piensas en los amigos. Pero sí, el autoconocimiento es crucial para cualquier emprendimiento, ¿no? Porque es como las bases para poder tú saber a dónde vas, ¿no? Se me bello. Muchas gracias. Pasamos con César. Bueno, en tu caso, que estás muy interesado en la política, ¿cómo analizas temas como geopolítica y tecnología y qué tendencias globales crees que más nos van a afectar respecto a cumplir la Agenda 2030 en los siguientes años? Pues en los últimos años sí se han visto bastantes cosas serias. Por ejemplo, en la reciente carrera tecnológica de la inteligencia artificial, hemos visto que las superpotencias últimamente han estado invirtiendo muchas cantidades de dinero y energía a desarrollar la inteligencia artificial. Lo malo es que la inversión de energía es muy contaminante, ya que de lo que yo he investigado, la búsqueda de una pregunta en ChatGPT es equivalente a cargar 18 veces tu teléfono celular. Y en una parte eso va a impactar negativamente al cumplimiento de la Agenda 2030, ya que pues las grandes potencias que están a cargo de bastantes plantas de energía, pues van a generar mucha contaminación. Pero aquí tenemos dos sopas, o nos rendimos o nos echamos al suelo y decimos como, no se va a caer todo, o nos ponemos las pilas y empezamos a buscar maneras de resolver esos problemas a los que nos vamos a avecinar. Especialmente los jóvenes deben empezar a buscar de ahí pues nuevas oportunidades de cómo resolver esos problemas a los que nos vamos a enfrentar pues en muy pocos años, ya 5 años, o sea, eso es dentro de muy poco tiempo, si se dan cuenta, y el tiempo se pasa volando. Así que en sí hay áreas de oportunidades, a pesar de todas las dificultades en las que nos podríamos enfrentar en un futuro bastante cercano. Muchas gracias, César. ¿Alguien que quiera complementar la visión de César? Justamente el modelo aprendiz busca no solo desarrollar habilidades blandas, también habilidades técnicas, que las habilidades técnicas pueden ir de algo tan simple como saber escribir correctamente, saber usar una computadora, o esas habilidades verdes que buscamos implementar en algunas materias como ecología, y que la Secretaría de Educación dice, esto es importante, pero te da 3 horas a la semana y pues con que saques 7 y no lo vuelvas a ver en tu vida, ya pasaste. Pero es donde entra el problema, porque se debe de convertir en un estilo de vida que a mí no me lo impusieron. Yo mismo fui viendo poco a poco qué herramientas podía, y en algún momento me llamaron loco. Y ahorita es como de, ok, bueno, sí, cierto. Mínimo separar la basura. Entonces, poco a poco para ellos y sus generaciones, cuando tal vez nosotros ya no estemos, va a ser obligatorio.
tal vez va a ser súper importante hacerlo, si no, pues va a ser casi, puede llegar a ser una pena de muerte, como está pasando en las playas, los animales. Muchas gracias, Osvaldo. A mí me gustaría agregar en este punto entre tecnología y geopolítica la importancia de que las personas del área de humanidades entiendan la parte tecnológica, porque de lo contrario, quien está desarrollando la mayor parte de tecnología, pues son tecnólogos, ¿no? Entonces, en algún punto se pretende que para el 2040, puede que sea antes, tengamos un déficit de personas o generaciones que estén enfocados en el área de artes y humanidades y que no entienden tecnología. Entonces, aunque estén desarrollándose en artes y humanidades, dígase ciencias políticas, etcétera, tienen que entender al menos toda esta parte técnica que ahorita pues se vuelve el uso cotidiano, pero al final ese perfil de profesionistas no entiende del todo la parte tecnológica, ¿no? Y lo vemos en eventos políticos o los mismos políticos que le toca hacer política para la sociedad, no entienden esos conceptos y por ende no puede que pongan muchas leyes que mitiguen el desarrollo en lugar de que lo acelere para que vayan de la mano, pero es porque no se entiende. Y quienes siguen desarrollando política, pues no ven la parte ética porque no están del área de humanidades. Entonces creo que esta parte es importante rescatarla, la parte de humanidades con tecnología. Bueno, pasamos al siguiente bloque, empleos del futuro. Ahorita nos vamos a poner en modo futurista y empezar a hablar de lo que está por venir. Se cree, investigaciones recientes nos dicen que aproximadamente el 65% de los jóvenes que ahorita están en estas etapas de preparatoria y secundaria se están preparando para empleos que aún no existen. Entonces, bajo esto hay que pensar en qué competencias necesitamos desarrollar desde ahorita para esos empleos que aún no existen porque ni nosotros sabemos cuáles son. Bueno, esto es para todos. ¿Qué habilidades consideran indispensables para adaptarse a los empleos que aún no existen? Voy a tomar la palabra porque considero que precisamente la única característica que distingue al ser humano de una máquina son las habilidades blandas, ¿no? La ética, la empatía, esta calidez de la relación humana no la puede emular una inteligencia artificial. Entonces, considero que chicos que moldeen sus habilidades, por supuesto el conocimiento técnico es muy importante y también lo ponderamos desde el modelo de prepa, pero el tener esta calidez, estas habilidades de trabajar en equipo con todo tipo de perfiles, el ser tolerantes, creo que estamos ante una generación, creo que es la generación más tolerante que ha existido históricamente, la que tenemos en este momento con nuestros muchachos, porque ellos hablan de temas que hace unos años era imposible, ¿no? Hablar en público, aceptan situaciones sociales, son más adaptables a diferentes situaciones, porque pues estos niveles de tolerancia que manejan son increíbles, o sea, unos niveles de empatía que a veces hasta les provocan temas de salud mental, ¿no? Porque hay un exceso de empatía. Entonces, creo que el trabajar este tema, el hablar de no solo de habilidades blandas, sino también incluso de salud mental, que lo mencioné, ellos son mucho más conscientes ya que tan solo las generaciones atrás. Y creo que eso es un punto muy, muy importante para cualquier cosa que ellos quieran hacer, desde el emprendimiento o desde su vida profesional, de la mano de la tecnología, habilidades blandas y tecnología. Al final, la información va a estar ahí, pero la forma en la que ellos la utilizan, la creatividad, que también es una habilidad blanda, es súper importante para que sepan la usabilidad de estas herramientas, para que las sepan implementar, para que las sepan utilizar, ¿no? Que bien platicábamos hace unos días acerca de cómo todos podemos saber utilizar inteligencia artificial, pero a unos se les ocurre usarla de un modo y a otros de otro.
es la capacidad humana de ser creativo, ¿no? Es decir, oye, ¿nunca se te había ocurrido que puedes hacer una corrección de estilo con inteligencia artificial? ¿Qué? O corrige tu ortografía. Entonces, hay veces que tenemos que leer el texto 3, 4, 5 veces para encontrar errores cuando pues la inteligencia artificial nos puede echar la mano, ¿no? La inteligencia artificial es ese asistente que todos deseamos y que hace bien las cosas a la primera. Entonces, si sabemos utilizarlo y nos volvemos expertos, pues es una gran herramienta. De la mano, sin soltar esta parte humana, ¿no? De la empatía y la tolerancia. Gracias, Melissa. Aquí vamos a complementar. Sí, complementar. Sí, he observado que hay mucha solicitud de Machine Learning, que es precisamente enseñarle a la inteligencia artificial diferentes tipos de tareas. Aparte de la programación, o sea, es crucial, ¿no? La tecnología, aprender un lenguaje de programación para los jóvenes es importante, incluso para todos, porque muchas cosas se manejan a través del lenguaje, ¿no? Y es un lenguaje realmente, pero de diferentes formas. Y aparte de la tecnología, en ese sentido, hay equipos atrás de esa inteligencia artificial que tienen que aprender los jóvenes a convivir con esos equipos, ¿no? Muchas veces piensa uno que es un programador, es alguien que está escondido y no le habla a nadie. No, todo lo contrario, tienen todo un universo que nosotros desconocemos, ¿no? Porque es todo otro perfil. Por si yo soy artista plástico y uso la inteligencia artificial, pero no sé programar, pero sé la importancia. Y uso ciertas cosas de la inteligencia artificial para resolver mis problemas. Pero sí hay comunidad atrás de la inteligencia artificial. Incluso nos damos cuenta que uno puede platicar con algunas inteligencias de modelos de lenguaje, se le llama, ¿no? Que te contesten si estás deprimido y te echa la mano como un amigo. Si estás estresado por alguna situación, le puedes pedir, obsérvalo desde una perspectiva de un abogado, de una perspectiva de algún filósofo que ya no existe, ¿no? Entonces recauda toda esa información y te contesta como esa persona, ¿no? Y te da una perspectiva muy amplia, pero atrás de eso tuvo que haber un equipo de personas que tenían que observar las necesidades del usuario y ser humanista de alguna manera. Sí es difícil que un robot se vuelva humanista, ¿no? Que entienda, pero con la gente que está atrás de ese robot puede hacerlo, ese vínculo más empático con las personas. Creo que por ahí va los jóvenes, ¿no? La humanidad. Estamos observando que necesitamos este asistente que nos eche la mano, porque a veces está difícil, ¿no? Sí, adelante. Creo que a mí me llamó mucho la atención la pregunta porque ya ahorita con las redes he visto que en otros países ya hay robots albañiles, o sea, ya básicamente lo que hace el obrero es cargar la mezcla y el robot hace el resto. Entonces va a llegar un momento donde esas herramientas que ahorita vemos como lo más caro se va a volver más común, ¿no? Como un smartphone en algún momento. Entonces, no me imagino que va a haber como lo más top en 3 décadas, en 50, ¿no? Entonces, ustedes como jóvenes lo que deben de aprender, como le dijo Omar, programación, creo que reparación de hardware, electrónica básica, cuestiones de creatividad, ejercicios de creatividad, entender su proceso creativo. Es individual, ¿no? Saber qué me inspira a mí y no olvidar qué les apasiona. Porque me pueden inspirar muchas cosas, pero si no lo hago con pasión, pues no voy a querer estar, voy a estar obligado. Entonces los chicos tienen que encontrar su pasión, que sea algo ético, que sea algo que beneficie a los demás, que sea algo que los haga sentir bien. Porque imagínense ir a trabajar todos los días a un lugar donde no te sientes bien, está difícil. Entonces, eso es lo que yo he entendido de este modelo y me encanta. Y pasamos con Marcia y seguimos con César. Creo que una de las cualidades más importantes como seres humanos, como ya lo mencionaron, es la creatividad y nuestra parte emocional, que es lo que literalmente nos hace humanos, que es lo que nos hace conectar con el otro y nos hace crecer como sociedad. Creo que no solo en México, sino en todo el mundo solemos apartar las emociones de nuestra vida cotidiana y dejar de considerarlas. Las vemos como algo secundario y nos enfocamos en qué tengo que hacer mañana, qué tengo que trabajar, qué proyectos tengo que desarrollar. Y siento que es el riesgo que más corremos en la implementación de tecnología a grandes escalas en un futuro.
el enfocarnos tanto en esa innovación, en cómo utilizar, en cómo crecer de tal vez en forma económica o cómo crecer tal vez en forma, no sé, cognitiva y dejar un poco de lado. Creo que ese es mi mayor miedo, pero también con esta nueva apertura de concientización, siento que es un universo nuevo que necesitamos explorar y que vamos a tener la necesidad de incluir porque va a generarse ese hueco o esa necesidad de la parte emocional, la parte cálida como humano, va a seguir siendo una base para la tecnología, pero espero que se siga tomando como algo importante. No sé cómo vaya a ser de aquí a 30 años, espero que la parte emocional, la consideración, la empatía siga siendo una base para cualquier tipo de relación y cualquier tipo de negocio, porque también es importante, pero que se enfoque también en esa parte de innovar y ayudar al prójimo. Gracias, Marcia. Pasamos con César. Pues yo creo que una cualidad que necesita la gente, más que nada los jóvenes, es conciencia de sí mismo. Conciencia de sí mismo, ¿por qué? Porque pues hay algunos que quizás no saben qué hacer con su vida y más que nada con esas nuevas herramientas que se han presentado en el mundo moderno. Y con la conciencia de uno mismo, pues uno va a saber utilizar esas herramientas a su mayor capacidad, orientándose o intentándolos utilizar como herramientas para saber qué quieran hacer ellos con sus propias vidas. Y pues hay que tener una mente abierta, no una tan cerrada ni tan cuadrada, sino que pues ver a este mundo tecnológico como una oportunidad para abrirse más a aprender más cosas nuevas que vienen en el futuro, como los nuevos trabajos que se pueden surgir y intentar ver qué posibilidades tienes tú para hacer algo dentro de ellos. Muchas gracias, César. A mí me gustaría simplemente agregar una frase que mucho se dijo hace algunas generaciones, que es la parte de aprender a aprender. Estamos en cambios tan acelerados que lo único que nos queda es seguir aprendiendo constantemente, porque si no, la tecnología nos va a ganar. Y eso sería todo de mi lado. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta es para Osvaldo. Desde tu experiencia, ¿qué cambios ves venir en sectores tradicionales ante la digitalización? Pues cambios buenos y para algunas personas malos. Por ejemplo, ahorita ya me ha salido publicidad de que si quiero un empleado remoto, o sea que si quiero comprar en China, ya nada más contrato a la empresa y va a haber un empleado en China reportándose conmigo. Entonces, eso es asincrónico, básicamente en diferente horario y revisando mis necesidades, pero pues ahora sí que no lo voy a ver nunca, a menos de que vaya a China. Entonces, eso para mí pensaría que si eso está pasando ahorita en el 2025, ¿qué va a pasar en 25 años? ¿Qué va a pasar en 100 años? Entonces, lo veo como cambios buenos para la apertura de los diferentes tipos de inteligencias y cambios malos por el hecho de que pues siempre va a estar esa persona o ese celo de decir, pues la máquina va a hacer mi trabajo. Siempre hemos tenido el miedo, ¿no? De que en la revolución industrial, la máquina me quitó el trabajo. Pero pues no es eso, es aprender a reparar la máquina, ¿no? Como la de, o cómo funciona la máquina, como la de Willy Wonka, la película. Entonces, al final de cuentas, creo que es un reto. Va a ser un beneficio porque tienen muchas herramientas comparado a hace 20 años. Cuando no había ni siquiera smartphones que nos dijeran nada en carta en tiempo real o Google, por ejemplo. Los retos que principalmente yo que los jóvenes van a tener es en valorarse, valorar su tiempo, valorar su conocimiento y como el dicho o la historia que dice que aprendí 10 años en saber cuál tornillo es el que tengo que apretar, ¿no? Entonces, valorar su conocimiento, su experiencia, no dejar de aprender y pensar en qué les apasiona para ver cómo pueden generar dinero a partir de estas herramientas. Que ese es el área de emprender. Si nos vamos solamente a su propósito, pues hay muchas áreas de oportunidad sin que haya un beneficio monetario. Pero hablando como emprendedor, yo creo que usar todas las herramientas actuales
para su beneficio y el beneficio de la sociedad. Sería la manera. ¿Alguien que guste complementar? ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Para Omar, en el área de las artes, ¿cómo visualizas el futuro del trabajo creativo frente al avance de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Hay dos polos, ¿no? La gente que mencionabas puristas, que no les gusta la inteligencia artificial, le tienen miedo. Y el otro lado de la moneda, yo soy del otro lado. Me gusta la inteligencia artificial porque te ahorra mucho tiempo. En el sentido de, traes 20 ideas y las quieres llevar a algo visual, entonces puedes tener ya un modelo de imagen con tus gustos o con los artistas que es tu propio estilo, porque el arte se basa en otros estilos, por si Eiffel, que construyó la torre, otros arquitectos llegan, la ven, alguna parte se les gusta y lo llevan, lo transportan, ¿no? Incluso la imagen se ha recreado muchas veces, ¿no? Y se lleva al diseño, se llevan otros, pero y no creo que nomás los artistas, todos tenemos nuestras ideas de qué queremos hacer de una pintura, una película, y no tienes las habilidades para realizarlo. Entonces, estos modelos te dan la facilidad de sacar ideas rápido y ya sobre eso, me gusta esta idea, la llevo y la pinto físico. O voy, la imprimo y la pinto encima. Pero la gente quiere... También, como cualquier cosa artesanal, es un arte, ¿no? Pero la artesanía se reproduce muchas veces y se devalúa la pieza en sí. La original no, la original es carísima. Pero todas las reproducciones se pues devaluando cada vez más. El artista que lo haga purista vale muchísimo más que si yo lo pudiera imprimir y crear una inteligencia artificial. La diferencia es que yo tendría que vender muchas de estas para ganarle a una de las del purista. Pero no quiere decir que esa es mejor que estas. Solamente son diferentes métodos. Y están las impresoras 3D, que yo soy escultor, y digo, no manches, puedes imprimir piezas grandísimas con impresoras, pero necesitas una impresora del tamaño de este cuarto, ¿no? O la mitad de este cuarto para poderlo hacer. O hacerlo en secciones y crear. Pero así necesitas un artista, necesitas el conocimiento del arte para llevar a hacer arte. Entonces, no, yo en mi opinión no es de preocuparme, solamente es aprender a usar estas herramientas y saber trabajar en equipo otra vez. Para mí la clave es trabajar en equipo en donde sea, ¿no? Para los negocios y esculturas, las pirámides se hicieron con muchísima gente, pero es una pieza escultórica porque es una imagen, la arquitectura es parte del arte y perdura por los siglos, ¿no? Pero fue de trabajo en equipo y la tecnología solamente es un medio para hacerlo más rápido. Es como la fotografía, cuando salió la fotografía no querían tomarse fotos porque te robaba el alma, ¿no? Pero realmente es un nuevo medio que desarrollamos los seres humanos para vivir, para comunicar, ¿no? Ahora sí, la inteligencia artificial nos tomó por sorpresa y ahora que está involucrado en todas las áreas, ¿no? Es algo impresionante. Pero es solamente un medio. Yo creo que los artistas podemos adaptarnos a trabajar con ella de alguna u otra forma, ¿no? No sé si contesta la pregunta. No, muchas gracias, Omar. A mí me gustaría rescatar de todo lo que he estado escuchando, que resuena mucho el tema de habilidades blandas, ¿no? Y esto ha pasado en la historia humana y que siguen resonando, que es trabajo en equipo, creatividad, resiliencia. Entonces, ¿alguien que guste complementar el punto del arte? Adelante, Marcia. Bueno, el arte es mi pasión también. Me encanta la pintura, me encanta la música. Tengo una conexión súper bonita con ella y considero que todos como humanos deberíamos de tener algún tipo de conexión con el arte. Hay muchísimas ramas. Uno debe de buscar la que sea más afín a su personalidad. En lo personal, creo, yo también estoy a favor a que se implemente lo que es la inteligencia artificial. Se va a terminar implementando aunque queramos o no. Pero siento que hay una parte esencial, como lo estábamos discutiendo hace rato, que era como la parte humana. La música, el arte, las pinturas tienen un alma, tienen ese factor que comunica, que siento que no es capaz, por lo menos hasta ahora, no sé si en algún futuro sea posible, pero en lo personal no creo que sea capaz la inteligencia artificial de comunicar lo mismo que comunica una persona que está haciendo este tipo de arte y está conectando con el otro. Siento que no importa qué tanto avance,
es más puro el uno hacerlo y comunicar al otro que esperar que una máquina lo complemente por completo. Bueno, pues vaya la redundancia. Pero sí creo que va a haber alguna forma en la cual lo podamos implementar, tal vez en la parte de esculturas o algo por el estilo, incluso la música. Actualmente ya hay inteligencias artificiales que se encargan de hacer música y uno se queda choqueado porque es demasiado, pero sí considero que se puede utilizar como una herramienta, mas no va a suplir lo que es la parte tan humana y tan bonita que es creatividad. Bueno, creo que pasó lo mismo cuando estaba el PDF versus el libro físico, ¿no? Ya tiene tiempo que existe Kindle, que están los libros digitalizados y yo no he visto personas que prescindan del libro, ¿no? Ahí están las bibliotecas en las casas, los libros en las escuelas. Por más que haya plataformas, los niños quieren manipular su material, ¿no? Entonces, creo que hay que ver estas herramientas como un aditamento importante para realizar nuestro trabajo, para ser más eficientes, porque podemos hacer más y más rápido. Entonces, al contrario, entonces, si sacabas, no sé, 2 piezas, ahora vas a sacar 50, ¿no? En el mismo tiempo. Pensar y verlo como algo que nos va a acelerar, que es un brazo para nosotros, que va a facilitar y va a acelerar muchos de los procesos que a lo mejor antes nos tomaban mucho más tiempo, ¿no? Tan solo el hecho para lo que yo lo uso todo el tiempo es para responder correos electrónicos. No tengo una secretaria personal, ojalá algún día, pero de momento no. Ahorita mi secretaria es ChatGPT. Entonces, ya en este punto ya me conoce tanto y ya lo hemos alimentado tanto que ya cuando le pido una respuesta escribe casi como yo. Entonces, está increíble. Me encanta porque a lo mejor un correo que tenía que pensar mucho, cómo iba a responderlo, el tipo de lenguaje que iba a utilizar y me podía demorar hasta 30 minutos contestando un correo bien pensado. Ahora ChatGPT, pues en cuestión de segundos me lo arroja, ¿no? Entonces lo veo súper valioso. Yo, al contrario, ahorita yo no sé qué haría si me la quitan, ¿no? Y mi trabajo, pues es en una oficina, ¿no? Al final, bueno, y hablando del tema del contacto con el humano, por más que yo genere contenido y videos y suba plataformas, el venir y sentarnos con los muchachos y platicar con ellos, entrar al salón y tener esta cercanía, no le emula ninguna inteligencia artificial. En esta parte, creo que me recordó una frase que cuando la escuché dije, bueno, tiene mucho sentido porque el artista es como más bohemio, más inspirador, que busca más inspiraciones, porque yo soy ingeniero, ¿no? Y en el área de ingeniería siempre nos dicen que somos muy cuadrados y todo eso, pero pues es porque la técnica conlleva una metodología, un método científico, pero he tratado mucho desde hace varios años de ver el arte en los procesos que yo hago, ¿no? De ingeniería. A veces es difícil por la técnica, pero comienzas a ver formas, círculos, movimientos y ayuda. Esto va por la frase que les quiero comentar. Una vez escuché que el diseño tiene propósito y el arte tiene significado. Entonces, se pueden mezclar, sí, pero la máquina, pues, va a ver la torre y va a decir, bueno, es una torre de metal y X estructura, pero no te va a decir lo que quiso expresar el artista. El significado que le damos nosotros. Y que le da el que lo ve y el que lo crea. Entonces creo que eso nunca se va a poder reemplazar. Eso sí, no lo veo como. Para que participemos todos con este punto del arte que es muy interesante, me gustaría, por último, ceder la palabra a César. Bueno, en esto del arte sí me quedo un poco corto, pero sí recuerdo haber escuchado de que pues no debemos de dejar que estas herramientas absorban todo lo que es humano, más especialmente en lo del razonamiento. Porque desde mi propio punto de vista, o desde mi propia experiencia, he visto que muchas personas como que le conceden esto a la inteligencia artificial, es como, hazme esta tarea, hazme esto, y como que por sí mismo no puede pensar la gente. No estoy diciendo que no sean capaces de hacerlo, sino que sí son capaces, pero están haciendo que otra cosa que nos
humana que lo haga, algo que es pues propio del ser humano, el tener el razonamiento crítico y entregárselo a algo que no es humano, pues es un mal uso de la herramienta, ya que la herramienta no es como algo que vaya a reemplazar tu mente, es como un suplemento que te va a ayudar a razonar de mejor manera. Muchas gracias a todos. Pasamos con la siguiente pregunta. Esto es para Marcia. El proyecto que actualmente estás desarrollando combina empatía y tecnología. ¿Cómo crees que los empleos del futuro pueden unir el propósito personal con soluciones sociales? Bueno, creo que esta pregunta da para hablar a muchos temas, muchos subtemas. Creo que el principal es el que venimos hablando, que siempre se va a necesitar esa parte humana, esa parte cálida, emocional, porque como seres humanos lo necesitamos, incluso influye en nuestra salud física, entonces es más complejo de lo que solemos o lo suelen pintar las empresas, ¿no? Considero que la tecnología no va a ser una piedra de tropiezo en los empleos futuros, más bien va a ser una herramienta fundamental. Siempre se va a necesitar al humano, pero el humano puede utilizar esas herramientas para progresar y hacer que esos múltiples proyectos salgan a flote, como lo es mi proyecto, que se utiliza la tecnología, la inteligencia artificial para apoyar a pacientes oncológicos. También se puede utilizar de otra forma, de miles de formas más humanas, como herramienta, como mano derecha. No considero que se va a erradicar lo que es la parte emocional. Tampoco considero que los empleos como de las personas se van a ir simplemente porque una máquina los va a suplir, como dijo el profesor, como dijo Osvaldo. Esta parte se va a incluir porque no podemos evitar que la humanidad crezca ni emerja, pero se va a implementar y vamos a aprender a sobrevivir en base a ello. Y lo vamos a hacer de una forma increíble porque somos seres humanos muy complejos y muy completos. Y pues sí, la tecnología no va a suplir, más bien va a ser una herramienta que vamos a utilizar en un futuro. No importa el momento ni la línea temporal. Muchas gracias, Marcia. Omar, ¿te gustaría complementar? Siguiendo el hilo que mencionas, he escuchado algunos proyectos con inteligencia artificial donde se conectan los pacientes con esta inteligencia artificial y le hacen preguntas sobre sobre su historial, medicamentos. Hay unas propuestas de esas. Entonces, tu proyecto se oye muy bonito porque vas a acompañar a gente en un camino fuerte y no sé, lo visualizo, ¿no? Algún médico que esté atrás analizando la información que le está arrojando la inteligencia artificial. Entonces, ahí está ese lado humano. No nada más es la pura inteligencia artificial haciendo su trabajo, sino hay expertos revisando esa información, alimentando ese modelo de lenguaje para que puedan tener un camino mucho más agradable a las personas, ¿no? De esa manera yo creo que está fabuloso ese proyecto. ¿Alguien más? Claro. Bueno, creo que primero que nada hay que entender qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y platicaba con un psicólogo porque precisamente decíamos, bueno, ya tengo dudas de ciertas situaciones de mi vida y le pregunto a ChatGPT y es mi psicólogo, mencionaba otra persona, ¿no? Y alguien que sí es psicólogo dijo, ey, claro que no, un ChatGPT nunca va a suplir la terapia, ¿no? Porque todo este proceso tan personal de cada uno en terapia, de cómo se va trabajando, de cómo a lo mejor puedes romper tus emociones, pasar por procesos bien complejos, que pensar que a lo mejor ChatGPT nos da una respuesta genérica, porque eres un caso similar a otros cuantos millones, pues sí, hay que tener una conciencia de qué es la inteligencia artificial, pero ahora sí que desde la parte técnica, ¿qué es? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cómo se lo estoy preguntando? ¿Y por qué me está respondiendo eso? Yo creo que desde ese entendimiento nosotros mismos discernimos en cuál es la importancia de las profesiones, del por qué existe un experto en el tema y qué me puede ofrecer, ¿no? Porque por supuesto que ya existe la telemedicina, ¿no?
Hay ya aplicaciones donde tú entras y está todo un catálogo de psicólogos, nutriólogos, y demás especialistas médicos que te atienden por videollamada. Entonces, es súper interesante. En esas plataformas ya hay chatbots también para preguntar dudas acerca de tu misma salud, que se basan en tu historial, que se basan en lo que los médicos o los especialistas van guardando. Entonces, creo que quedamos en la conclusión de que es un excelente complemento para, no solamente para el usuario, sino también para el profesional, ¿no? Que también ponían el ejemplo en estos días, no me acuerdo quién fue, que dijo que era padrísimo pensar que tú eres ofreces algún servicio y no sé, te duermes y despiertas y ya el chatbot le contestó unas cuantas preguntas a tu cliente mientras tú dormías, ¿no? Entonces, o a la hora de salida, ya no estás dormido, pero es tu hora de salida, estás en tiempo fuera, descansando, y el chatbot sigue contestándole al cliente, ¿no? Como este chatbot, esta inteligencia artificial que desarrollaba nuestra exalumna egresada Denise, ¿no? Que desarrolló este chatbot para abogados. O sea, qué interesante cómo a lo mejor ya los abogados cerraron su local, ya están en su casa, y una persona que quiere realizar un proceso de divorcio, de adopción o cualquier proceso legal puede pedir una asesoría y se la da el chatbot, y al final están generando economía desde sus casas, ¿no? Sí, pasamos con nuestro siguiente bloque. Bueno, hoy más que nunca se necesita de personas que traigan a la realidad sus sueños, de que se atrevan a crear soluciones, productos e incluso movimientos sociales. Recordemos que emprender es una mentalidad que va más allá de fundar empresas, es cambiar el entorno, ya sea inmediato o incluso la sociedad. Pasamos a las preguntas. Para todos, bueno, empezamos con Osvaldo. ¿Por qué creen que emprender, ya sea un negocio, una causa o un proyecto, es más importante hoy que en generaciones pasadas? Bueno, yo creo que hoy, para empezar, porque pues, somos cada vez más personas y todas queremos estar en los mismos lugares. Por eso pues, Baja California es tan grande, pero todos estamos en Tijuana, Mexicali, Ensenada. Entonces, eso hace un poquito más difícil las cosas por los recursos. Siempre estamos compitiendo por los recursos, ya sea dinero, comida, casa, lo que sea. Hasta cierto grado, como sociedad, siempre estamos buscando la mejor opción. Entonces, algunos tenemos diferentes contextos. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen áreas de oportunidades dependiendo de si entienden bien su contexto, sus habilidades blandas, y voy a escucharme como disco rayado, pero aquí estoy, si entienden qué les apasiona, qué les hace vibrar y decir, y me están pagando por esto todavía. Entonces, entrar a ese punto, ya vas ganando. Así sea que no estás ganando el 100% de lo que te gustaría ganar, pues hay otras opciones, más áreas de obtener ingresos. Entonces, no cierren sus oportunidades solamente por su edad. Hace 100 años ya eran adultos a esta edad. Entonces, tengan en mente eso, que sí, la sociedad les llama jóvenes, pero si encontraron su voz, van a encontrar a alguien que les escuche si no se quedan callados. No, nadie le mentes todavía, que yo sepa. Entonces, no, si yo me creo y sé que soy y sé mucho, pero no le digo a nadie, ni me expongo, no sirve de nada. Entonces, eso sería lo que yo contribuiría. ¿Puedes tomar la palabra? ¿Por qué creen que emprender, ya sea un negocio, una causa o un proyecto, es más importante hoy que en generaciones pasadas? Sí, definitivamente es más importante ahorita emprender, porque están haciendo varios negocios que no eran tan... Por decir, cuando yo empecé, mis papás me decían, estudia y trabaja, ¿no? Nunca me dijeron, sé artista, siempre me dijeron, sé abogado, sé médico, y pasé por varias carreras, nada me gustó y terminé en arte, porque me di cuenta que el arte me salvó, ¿no? Porque pude comunicarme, me encarriló, encontré la filosofía, encontré el porqué del arte y cómo nos mueve el arte y según yo mi visión, el arte es lo que nos impulsa a todos sin que nos demos cuenta, ¿no? Y emprender un negocio es hacer arte
pero de negocios. Emprender y crear algo desde cero es arte. Y qué mejor algo que te encanta hacer, ¿no? Te apasiona. Por si ahorita que lo mencionabas, que te paguen por algo que te gusta hacer. Yo cuando entré, yo ya vendía, cuando salí de la carrera, hacía murales, hacía pinturas, retratos, poquito aquí, poquito allá, buscaba a mis clientes, los mantenía y con mis tiempos, y un despapalle, ¿no? Pero el estrés de conseguir el siguiente cliente, porque te piden algo, lo entregas y ya, bye bye. Ya no hay cliente, ¿no? Entonces tengo que buscar otro y después otro y se acabó, y no tengo que ahorrar. Y llega una empresa donde hacen videos para las redes sociales y necesitan a alguien de arte. Entonces entré a un taller con 5 mesas, con 10 artistas, con racas de materiales, de utensilios, de cocina, hacían videos. Entonces, reto, trabajaba para Badabun y estaba en el departamento de artes y como asistente yo salí llorando de la felicidad porque me van a pagar por lo que ya hago y no tengo que buscar clientes. Dije, y ellos empezaron de cero. Ellos emprendieron, 5 amigos en una cochera, empezaron a hacer videos, empezaron a hacer contenido y les pegó y terminó siendo una maquila de videos. Hacían videos todos los días. Un negocio para artistas jóvenes hermoso. Yo sentía que estaba como en Google, ¿no? Tenían su cafetería particular, te daban desayuno, algo bien bonito. Hay historias por todos lados, ¿no? Pero yo siento que esa empresa realmente no era lo que ellos vendían, sino la gente que trabajaba ahí, otra vez comunidad de amigos, ¿no? Era lo hermoso de esa empresa de Badabun, ¿no? Para mí eso era Badabun, la gente codo a codo, ¿no? Y crearon desde cero, desde jóvenes. Estudiaban otras carreras que no les llenaban, se complementaron con lo que estudiaban en su cada ¿no? Y supieron sus áreas, los socios, sus áreas que desempeñar y se complementaban y empezaron a crecer y crecer y crecer y jalaron. Yo terminé como encargado del departamento, jalé a toda mi gente de arte, de que sabía que podían ayudarnos y éramos amigos haciendo lo que nos apasionaba y nos pagaban, ¿no? Entonces, el emprender creo que es clave nomás, hay que saber hacer equipo, ¿no? Muchas gracias, Omar. Continuamos con César. Bueno, pues el emprender hoy en día es algo bastante importante, ¿no? Porque mientras pasa el tiempo, pues es más difícil sostenerse uno mismo, ¿no? A poder vivir, porque antes, como algunos lo mencionaban, pues tus papás solo te decían, pues voy a trabajar, estudia, voy a trabajar y ya con eso lo armas. Pero hoy en día esto, pues incluso no va a ser lo suficiente para tan siquiera tener una casa. O sea, más que nada en Tijuana, las rentas, pues su precio se ha disparado por los cielos, ¿no? Y pues es más difícil encontrar un lugar que sea seguro, que sea barato e incluso comprar tu propia comida. Y pues aquí es donde entra el emprendimiento, donde es como ver otros lugares donde puedes conseguir más ingresos para sobrevivir para ese punto, ¿eh? Y pues una parte bonita de emprender es que incluso te puedes conocer más a ti mismo, ya que pues el emprender pues incluye pues también hacer algo que a ti te guste, o sea, monetizar algún hobby o gusto que tienes tú y pues en este proceso pues también te puedes conocer más a ti mismo, qué te gusta verdaderamente, qué te gusta y qué no te gusta, qué sí te llama la atención y qué no te llama la atención. Muchas gracias, César. Seguimos con Marcia y cerramos con Melissa. Bueno, creo que en todas las sociedades bueno, por lo menos en generaciones pasadas, nos han educado con el mismo concepto de tú naces, estudias y trabajas, y es tu máxima aspiración en la vida. Por lo menos así ha sido en generaciones pasadas. Y se me hace un concepto correcto conforme estaba la sociedad en ese entonces. Hay que respetar como la línea del tiempo también, comprender la historia y la situación social de ese entonces. Pero ahorita en la actualidad considero que es esencial, ya es urgente, incluso necesario, nosotros como individuos, como próximos profesionistas o como profesionistas ya establecidos, buscar múltiples formas de poder emprender. ¿Por qué? Por ejemplo, en el área de medicina, estábamos platicando un poquito de esto al inicio, antes de comenzar. En el área de medicina a pesar de que estamos en Tijuana, área fronteriza, con muchísimo turismo médico, perdón,
ahorita estudiar medicina y graduarte como médico general, antes era todo, ahorita ya es un paso pequeño del resto que todavía te queda. Actualmente, si egresas como médico general, encontrar empleo es sumamente difícil, es muy complicado, está demasiado saturado y ¿qué es lo que pasa? Necesitas irte a otras partes para intentar encontrar algún tipo de empleo con eso, ¿no? Y no solo en la medicina, sino en otras profesiones que están liadas a ello, incluso como en la parte de los hobbies, que ya existe mucho, ya existe tanto, que es muy difícil seguir creciendo con lo mismo que ya está establecido. Entonces uno necesita buscar nuevas formas en las cuales pueda hacer lo que ama, lo que le apasiona y también pues vivir de ello. Necesitamos dinero para sobrevivir. Entonces sí considero que es importante, no solo como jóvenes, sino también como adultos, nunca es tarde para comenzar a emprender. Pues comenzar a ver un nuevo mundo, intentar encontrar necesidades, porque de lo tanto que existe, también hay deficiencias, también como esta parte me interesa mucho que ahorita las empresas ya se están viendo obligadas a implementar programas para ayudar al medio ambiente, nos estamos consumiendo a nuestro planeta cuando se supone que ahorita deberíamos estar más equipados que nunca para prevenir eso y pues la innovación también emana de ello, el encontrar las necesidades, encontrar los problemas y poder emerger y monetizar también, porque es esencial con ello y pues ayudar a que nuestra sociedad sea más sostenible. Respondiendo a la pregunta, creo que el emprendimiento es parte de este proceso de alcanzar la plenitud humana. Vemos cómo los chicos cuando empiezan a crear algo que les pertenece desde el concepto, su autoestima se dispara, o sea, se va a lugares que yo creo ni ellos, a veces vemos cómo les cuesta trabajo contener esa seguridad que nunca habían tenido y de pronto la tienen, hasta para relacionarse con los adultos, ¿no? Dentro de aquí del modelo aprendiz podemos notar eso, ¿no? Que ellos alcanzan una plenitud en ese momento cuando hacen cosas que les gusta. En otro sentido también el poder emprender en estos momentos es importante porque hay que diversificar, como ahorita lo mencionaba Marcia, lo que hacemos. Diversificar en el sentido de estos empleos que no sé qué va a pasar con los horarios laborales, pero ahorita con la reducción de horas de trabajo a la semana, se está ponderando mucho el bienestar, se está ponderando mucho el que las personas trabajen en su casa. Entonces, imagina en un futuro próximo que pues todavía las horas de trabajo en oficina disminuyan por la tecnología. ¿Qué va a hacer el humano, no? ¿Qué va a hacer? Por supuesto, vivir, disfrutar, pero también si esta tecnología va a ser un asistente y voy a ser capaz de seguir atendiendo clientes sin mover un dedo, o sea, imagínate. Por eso es tan importante que nuestros muchachos entiendan la parte del uso de la tecnología, que se vuelvan técnicos, pero por sobre todo, creo que algo que nos va a distinguir es el servicio, el saber servir adecuadamente, el servicio a las personas, el servicio al cliente, la atención, y lo vemos qué pasa cuando nos distraemos un poquito con tantos proyectos que hay en Prepa Eiffel y nos distraemos un poquito de apapachar a nuestros chicos, luego brincan. Y es porque están acostumbrados a ese tocadita en el hombro, ese ánimo, ese todo va a estar bien, en que te ayudo, ven, acércate, vamos a trabajar en esto. Entonces, vemos que sí, seguimos produciendo, seguimos emprendiendo, pero el hecho de cuidar el servicio, de cuidar la forma, siempre es muy importante. Sí, muchas gracias a todos. Me gustaría agregar en ese punto del emprendimiento, en esta transición que estamos viviendo entre nuevos
comentábamos en los bloques anteriores, y el tema del emprendimiento, ¿no? Que van de la mano, porque justamente porque no existen, son los usuarios o los primeros clientes aquellos que se dan cuenta y entonces nacen ideas de emprendimiento. Ejemplos ahora exitosos, pero en su momento pues muy disruptivos, en los 70s, ¿no? Cuando se funda Apple o se funda Microsoft, que eran pues experimentos de jóvenes y eran los que llevaban las batutas porque eran los primeros usuarios que tenían esa visión, que eventualmente, pum, crecen y ahorita pues ya son empresas pues que son de renombre, ¿no? Y que ya están en nuestro mindset. Pero justamente estamos también en esa transición actualmente, tanto como en el uso de la inteligencia artificial, como en otras áreas que ya veníamos viendo por ahí del 2015, 2016, que ya se vislumbraba como el tema de los videojuegos, ¿no? Ahorita que en prepa tenemos a muchos papás de yo no quiero que mi hijo se dedique al arte o a los videojuegos, es porque realmente no conocen lo que está pasando de manera contemporánea, que justamente son las personas que se están dedicando a esa nueva economía, porque incluso es una nueva economía los esports, la importancia y que están ganando muy superior haciendo lo que les gusta, con pasión y con una innovación muy grande porque justamente tienen esa pasión, ¿no? Y lo vemos en otras áreas. Oye, a la gente le cuesta mucho trabajo pensar que puedes divertirte mientras trabajas, ¿no? O divertirte en el mientras trabajo. generas. Sí, exacto, ganar dinero de diversión. Sí, pero es un tema generacional, y estamos aquí para romper esos tabús. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. Esta va dirigida hacia César y Marcia. Desde su perspectiva juvenil, ¿qué sienten o piensan que necesitan las escuelas y las empresas para motivar a más jóvenes a emprender proyectos con sentido? Empezamos con César. Pues por mi parte, las escuelas deben de motivar, más que nada otras escuelas, deben de motivar a los estudiantes que pues analicen a sí mismos. No tanto de que, mira, tienes tal materia y vas a hacerlas y si no las cumples, pues reprobas y nada, ni modo. Y nada más a los estudiantes los pueden hacer eso. Y así es por casi toda su juventud, desde que son niños hasta que ya son adolescentes y van a, incluso en la universidad. Pero no les dan así tanto tiempo para que analicen sus propios gustos, o sea, porque incluso hay como ese tipo de dialéctica entre tus hobbies o la escuela. Y cuando no puede ser así, cuando puedes incluso ver cómo puedes ganar de las cosas que te gustan, cómo puedes encontrar un futuro a tus gustos de joven. Y pues esto es un problema que hay en varias escuelas que no se enfocan tanto en lo que le gusta a un alumno, sino que solo ven como un número más, un dígito más, y no como una persona real que es un mundo entero, porque ahí dicen que cada mente es un mundo diferente. Así que que las escuelas fomenten que los estudiantes analicen más, indaguen más en sus propios gustos, en su propio mundo, pues algo que ayudará bastante a su propio crecimiento personal y no solo para hacer tan agobiante la vida pues, estudiantil. Muchas gracias, César. Continuamos con Marcia. Pienso que la educación no solo es para el alumno, no solo es deber del alumno más bien o de los jóvenes, sino también es por parte de los padres. Recordemos que nosotros somos... ¿Lo vuelvo a repetir? Sí. Bueno. Lo siento. Estaba comentando que creo que la educación no solo va por parte de los jóvenes, sino que también va por parte de los padres, de todo nuestro entorno. Siento que como jóvenes es importante, como mencionaba César, conocernos y que las escuelas den ese paso de introspección, de fomentar la introspección aparte del criterio, para nosotros darnos cuenta cuál es el camino que queremos tomar, qué son esas pasiones, qué es eso que tanto nos emociona, qué es lo que nos gustaría hacer el resto de nuestras vidas o qué es lo que no nos molestaría hacer el resto de nuestras vidas, ¿no? Porque también nunca hay que decir nunca y nunca hay que decir para siempre, ¿no? Entonces estamos en una edad muy cambiante, pero sí considero que es importante, que es esencial, es urgente que todas las escuelas, bueno, como dice César, excepto esta, que todas las escuelas consideren esa parte de no están educando números, están educando personas que luego van a salir de aquí y van a formar una sociedad que espero y sea nueva, sea positiva, sea
considerada con su entorno. La educación no solo es técnica, no solo es teoría, es emoción, es empatía, es criterio propio, como lo mencioné anteriormente. Las escuelas siento que tienden a caer en esta costumbre de seguir un mismo patrón y pues es un conflicto con la educación de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino con otros, pero como docentes también creo que es ese paso que se podría dar. Aquí en PrepEFER podemos ver, por ejemplo, que los docentes no solo imparten la teoría, sino que se involucran contigo, se interesan en tus pasiones y te toman la mano para que en base a esas pasiones tú busques alguna profesión o busques emerger, busques salir de lo común, de lo tradicional. Y siento que es algo bonito y esencial como ser humano y como sociedad, encontrar esas pasiones, poder salir con ellas. Y en la actualidad la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, no lo veo en los jóvenes de mi edad, y es algo que me pone triste y es algo que tal vez me da coraje, porque se me dificulta conectar también con otros en base a eso, porque siento que está dividida en dos nuestra sociedad actualmente: los que quieren el mundo entero y los que siguen una estructura tradicional. Entonces, siento que es esencial, sobre todo en este punto de nuestra historia, que la educación salga de tal vez un poco de lo tradicional y se vaya a lo futurístico, por así decirlo. No dar por hecho el presente, sino buscar las posibilidades del futuro. Entonces, Quiero comentar en esto. Sí, creo que la parte más compleja o lo que más nos ha costado trabajo con los chicos, y uno pensaría que no, que todo lo contrario, es cambiarles el mindset. O sea, de verdad, cuando entran aquí, piensan en escuela, piensan en sacar el libro y están esperando tu instrucción, y de verdad no hay una autonomía, no mueven un dedo si tú no les dices qué hacer. Eso cuando entran, ¿no? Y nos cuesta a veces un año o más. Y dices, son chicos de 15 años, ¿cómo puede ser que tengan estos constructos tan sólidos en tan solo, pues, tan corta edad, ¿no? ¿Qué ha pasado en el sistema educativo, en secundaria, en primaria, que se han acostumbrado a que la educación es así? Entonces vienen acá y nuestra propuesta, si bien pues es disruptiva y lo sabemos desde un principio, el hecho de decirle al padre de familia, de explicarle a los chicos, tardan a veces, algunas familias tardan más en entendernos que otras, hay otras que se gradúan y nunca nos entendieron, pero es una conversación que se pone en el centro de la mesa que en ninguna otra escuela está pasando. O sea, no es una conversación casual, sí es lo que nos cuesta a veces que nuestros chicos entiendan. O sea, chicos, esto que estamos discutiendo aquí no se discute en otra parte. O sea, sí entiendan que esta conversación que estamos teniendo ahorita de ¿qué estoy haciendo por mí? ¿Qué estoy haciendo por mi futuro? ¿Qué estoy haciendo por mi persona? ¿Cómo me estoy desarrollando? Mi escalera formativa y todo lo que conlleva la metodología. No es una conversación que tengan los chicos con sus maestros. Los chicos con sus maestros hablan del examen, hablan de la tarea, hablan de la materia, se sacan el 10 y la siguiente materia. O sea, esa es la conversación en una escuela tradicional. Entonces, traer al alumno como protagonista de su propia vida y hacerse cargo de sí mismo, temas de autonomía son sumamente importantes, también por el tema de hace rato que mencionaba Alejandra, de cómo una habilidad bien importante para ahorita la actualidad es el aprender a aprender, el saber cómo desarrollar habilidades por mí mismo, que es parte fundamental y que no nos enseñan. Aprendemos cómo recibir información y aprendemos cómo desarrollar habilidades de los demás, pero no por mí mismo. Y sí, con eso concluyo. Sí, me gustaría agregar también la curva de aprendizaje, ¿no? Tenemos aquí actualmente un tema de redes sociales, que ahorita es igual, es como el internet, las redes sociales han vuelto parte de la comunicación humana, pero transmiten la información con muchos cortes y de manera acelerada, ¿no?
Entonces, nunca se ve este proceso de trabajo y por ende a mí ahorita me pasa con el equipo de robótica que tenemos que todos se quieren salir porque vamos y les decimos, vamos a competir en posiblemente el torneo mundial si nos va bien, ¿no? Así, con todas las ganas, pero no están ya en el día a día, que están entrenando, que están aprendiendo a aprender un LED, entre otras cosas. Es esa la curva de aprendizaje para llegar a eso, para llegar a las grandes ligas. Pero como ahorita venimos con información de redes sociales donde pasa tan rápido de, en un video el lunes te presento que voy a ir a competir o te cuento, y en un video del viernes ya fui y ya pasó. No hay o no se ve esa curva detrás de cómo poco a poco voy aprendiendo y regándola y llorando. Y pasa mucho aquí por todos los proyectos que les metemos, pero ya cuando llegan a la presentación o el evento final es esa gran satisfacción, pero hay mucho trabajo por detrás y en redes sociales no se mira. Y es lo que nos vende un poquito, creo que es una gran barrera que tenemos con las nuevas generaciones, de generaciones pasadas que no tuvimos esa parte de que no pasaba la vida tan rápido, sino que ahorita se vende más la parte de, ya estoy concursando, ya gané o ya perdí, no, pero ya estoy concursando, y no la curva de aprendizaje que nos lleva a ese concurso y que nos permite mejorar en el día a día. Creo que también es un reto que tenemos y que los chicos sí tenemos que acercar a esta conversación de sí, esperen todo esto y pídanos todo lo que quieran, pero también comprométanse, ¿no? Porque no pedimos más allá más que el compromiso, y ese compromiso es bien difícil. Es bien difícil. Aquí, a ver, Osvaldo. Nos para complementar, muchas veces no se la creen. Llegan con la idea de, pues me gustaría ser médico, pero pues no me considero ahorita como un futuro médico. Hasta que estamos viste información, haciendo preguntas clave, hablando con personas, a veces nada más hablando entre todo el grupo, y comienzan a ver que hay algunos más decididos. ¿Por qué? Porque han tenido validación desde casa, justamente lo decías, Marcia, que los padres a veces es el problema o es el área difícil de trabajar, porque como ellos ya tienen un estilo de vida y han tenido un constructo de su vida, es como si yo no pude, a lo mejor tú vas a batallar. Lo que un padre quiere es ponernos el camino fácil, ¿no? Pero digo, yo no tengo hijos, pero lo sé por la experiencia de sus padres, cómo nos dicen que oye, si va a ganar dinero o si va a poder, si va a escuelas, a empezar, se empiezan a preocupar a futuro. Es donde ustedes, exactamente, evitan dolor, emociones negativas y todo eso. Lo que ustedes tienen que hacer es llegar con la seguridad, como jóvenes, llegar con la seguridad de decir, ya investigué, ya vi estas áreas de oportunidad, tú nada más ayúdame a conseguirlo. Entonces el papá o el tutor va a hacer todo sus posibilidades para ayudarlos. Es lo que he visto en estos años de experiencia aquí en Prepa IFEL, que muy pocas veces los papás les dicen que no, cuando llegan y les dicen que su pasión es esta, que su sueño es esto. Y más cuando les cuentan la historia de que a sus 5 años se acordaban de cuando fueron a comer con ellos. Los papás recuerdan eso también. Y es donde se conecta que, pues sí, todos estamos viendo la misma experiencia. Omar, no sé si te gustaría agregar algo para cerrar el bloque. No, muchas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. Esta es para Melissa. Desde la fundación de este modelo aprendiz, ¿cómo has visto que cambia la motivación de los estudiantes cuando su educación se basa en el propósito personal, en ese sueño, más que en cumplir materias? Es una curva muy extraña. Los chicos entran esperando una escuela, pasa todo el primer año, ellos queriendo seguir a lo tradicional y nosotros jalándolo al modelo. En ese estilo y afloje se van rompiendo muchas barreras mentales, tanto de la familia como del alumno. Después de ahí viene la parte de la vinculación con las empresas, donde el chico empieza ya a tener esas habilidades técnicas, ¿no? Enfrentarse a la vida real fuera de este espacio tan cuidado como es la escuela. El estar yendo a una empresa, el estar conociendo gente y convivir casi con puros adultos en la empresa, les va dando otro enfoque. Y por último, ya cuando están en tercero, es cuando creo que les cae el 20,
como de por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto, cuál es la razón de ser de todo de este camino que he construido en 3 años, de cómo he evolucionado y cómo he madurado, porque para ese punto los chicos ya se enfrentaron a un montón de escenarios, cuidados, controlados, por supuesto, pero escenarios al final de cuentas a retos, a veces retos en casa también, retos que al final pues, híjole, chicos que dicen, híjole, es que mi familia considera que mi sueño pues no es afín a lo que ellos tenían en expectativas de mí, ¿no? Cómo llegan chicos queriendo a lo mejor una carrera profesional tradicional y terminan aquí queriendo algo totalmente diferente, algo más creativo o más tecnológico, y a lo mejor querían ser abogados, ¿no? Cuando entraron, pero quería ser abogado porque mi familia es de abogados o mi tío es abogado o alguien que conozco y aprecio y admiro es abogado, ¿no? Todo este proceso de los chicos, llega un punto en el que pasan 2 cosas, o se motivan demasiado al punto de que hay un cambio en mi autoestima y ese cambio en mi autoestima no tengo la suficiente madurez o la inteligencia emocional para controlarlo, y entonces tienden a la arrogancia o al ego porque están teniendo un superpoder que nunca habían tenido. O chicos que a lo mejor tienen un poco más de humildad, ¿no? Se motivan y tú lo notas. Precisamente hace unos días le comentaba al departamento académico, oigan, hagan una gráfica del promedio general. Digo, nunca me preocupo por esa parte de las calificaciones, pero se nota, ahí hay una gráfica muy interesante. Cuando vemos el promedio general del grupo cuando entró, al promedio general del grupo a los 8 meses, aumenta. Decimos, bueno, sí, no dudo, por supuesto, de la excelente calidad de mis docentes, pero no, el resultado es el trabajo en habilidades blandas. O sea, el resultado se da porque el alumno se concientizó de sí mismo, hizo este ejercicio de valores, de autonomía, de desarrollo de habilidades blandas, y como consecuencia mis calificaciones mejoraron. Sí, se nota, o sea, visualmente hay ahí un cambio significativo en las evaluaciones. Empiezan a tener mejores calificaciones, mejores exposiciones, mejores tareas, mejores trabajos, porque lo hacen desde una conciencia. Entonces, somos humanos y esa parte para nosotros es muy simple. Queremos refuerzos positivos y un 10 es un refuerzo positivo. El que me estén felicitando es un refuerzo positivo, el que me digan qué bien lo hiciste es un refuerzo positivo. Entonces se infla y se infla y se infla y se infla y ves motivación, autoestima, seguridad, mal manejado ego, pero los chicos van desarrollando habilidades increíbles de seguridad que al final, cuando se paran y exponen o hablan de un tema, lo hacen como expertos, ¿no? Me gustaría continuar también con César y Marcia. Sabemos que esta pregunta no estaba en las propuestas para ustedes, pero desde su perspectiva, viviéndola en primera persona, ¿cómo ha cambiado justo esta motivación cuando encontraron ese propósito personal? O sea, ¿cómo lo vivieron? Cuando dijeron, yo, César, quiero dedicarme a la política, y lo dijiste con tus papás y has trabajado en ese propósito. ¿Cómo ha cambiado tu motivación respecto a las materias, si cumplir con las materias o no, o en lo personal? Pues en lo personal, yo intento buscarle a todo aquello a lo que me encuentre, aquello como que me pueda tener una fuente de educación, a verle específicamente qué puedo agarrar de esto, qué cosa específica puedo agarrar de esta que me puede ayudar a mí personalmente para alcanzar ese propósito que tengo. Y es cuando yo a veces me he vuelto muy selectivo, muy cuidadoso en las cosas como que qué hago y qué no hago. Han habido proyectos a los que me han invitado y que quizás no he seguido en ellos porque no les he visto mucho futuro, pero sí han habido otros a los que al principio como que está como, ay no, pero me di cuenta que era más flojera y que en verdad sí había un potencial en él que sí me podría ayudar a mí personalmente. Y pues esto me ha hecho darme cuenta de que, pues, aunque esté aquí o no, son cosas que voy a necesitar y que esas son
oportunidades que se me presentan en el presente y que tengo que aprovecharlas porque quizás en el futuro o en otro lugar no los pude haber tenido y en el futuro los pude haber necesitado. Así que pues es más necesario para mí el pues sí hacer las cosas, no por hacerlo, sino porque me va a ayudar en un futuro y hacerlo con ganas porque es algo que de veras yo sí debo de saber hacerlo. Y pues, sí. Sí, continuamos contigo. Bueno, creo que mi punto de vista no es del todo correcto por el aspecto de, para mí la parte académica sí le doy prioridad porque es muestra de disciplina y de respeto también por los docentes, porque, bueno, pues la parte de que personas vienen, se sientan a enseñarte y tienes la oportunidad de aprovecharlo, aprovéchalo. Pero para mí la parte académica tradicional pasó a segundo plano. El descubrir mi propósito y las posibilidades o las oportunidades que tenía en base a ese se volvió mi prioridad número uno. ¿Quién voy a ser después de la preparatoria? ¿Qué voy a hacer con mi vida después de la universidad? ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que me están enseñando? Porque el aprender no solo es eso, es después de aprender qué sigue, qué voy a hacer con lo que aprendí. Entonces, sí me importa la escuela, claramente. Los jóvenes que tal vez puedan ver esto, sí es importante la escuela porque te hace una persona disciplinada, pero considero que es incluso aún más importante el pensar cómo es que yo voy a usar todo esto que me están dando, todo este conocimiento que me están impartiendo, todas estas oportunidades que puedo llegar a tener, cómo puedo llegar a ellas. Desde mi punto de vista, fue más importante eso que el seguir un método tradicional que sí me puede servir tal vez para entrar a la universidad, por ejemplo, pero no es esencial para salir afuera y venderme a la gente, por ejemplo, porque al fin y al cabo es lo que hacemos nosotros como emprendedores, que no solo es tu negocio, sino pues es venderte a la gente y no vas a ponerte a hacer operaciones matemáticas para que las personas te entiendan o tengan empatía contigo, ¿no? Entonces, sí, considero que como adolescentes, como jóvenes, sí consideran la parte académica, pero es importante quién eres y quién quieres ser y cómo puedes aprovechar lo que actualmente tienes para lograr tus metas. ¿Para qué? Si alguien quiere complementar. ¿No? Bueno, ya estamos por terminar este foro. La siguiente pregunta es para Omar y Osvaldo. Empezamos por Omar, seguimos con Osvaldo. ¿Qué consejo práctico le darían a un joven que quiere iniciar un proyecto pero siente miedo al fracaso? Es aceptar que vas a fracasar, ¿no? O sea, vas a fracasar una y dos o tres veces, pero el primer fracaso te enseña unas cosas, el segundo te enseña otras y el otro. Nunca sales o empiezas sabiendo todo, porque incluso si lo sabes hacer todo bien, tal vez no sea el mejor producto que tengas. Tiene si vas a hacer una pintura, aprende a hacer haces la pintura y la vendes, ¿no? Es un oficio muy pequeño, ¿no? Pero pasan los años y lo ves y puede haber usado este material, puede haber hecho de esta manera mucho más rápido, lo puede haber hecho mejor. Es igual hacer un pastel o un negocio, tiene su metodología y a veces hay maneras de hacerlo más rápido, de formarlo, pero nunca estás 100% listo para nada. Lo tienes que hacer y volver a hacer y volver a hacer, volver a crear. Tal vez busques equipo, pero es hacer, no te detenerte y no te preocupas en regarla porque pues, es parte de la vida. Tienes que aprender a través del fracaso. Mis mayores maestros han sido mis mayores fracasos. Regreso a ellos y me doy cuenta dónde no hice lo que tenía que hacer y aprendí a no vivir eso otra vez porque está horrible. No quieres fracasar, no quieres, pero el valiente también le da miedo. El caso es qué haces con ese miedo, ¿no? ¿Te detienes o sigues adelante, ¿no? Yo digo que aceptes de una vez que la vas a regar para que te sientas cómodo en hacer lo que tienes que hacer.
sigue las reglas, o sea, la metodología, tú síguela, te va a llevar a donde quieres llegar. Tú síguela, aunque no te salga bien, lo que va a pasar, no sabes, pero la constancia es la clave. Conseguir y seguir porque vas a llegar, ¿no? Muchas gracias, Omar. Pasamos con Osvaldo. Mi consejo es que no se queden congelados ante esa sensación de posible fracaso, porque no existe. Es algo que todavía no existe. Entonces, como decía ahorita Omar, nunca nadie va a ser bueno en algo desde de la primera. Y si es así, pues tienes talento, pero si no trabajas ese talento, se va a quedar estancado. Entonces, para ser bueno en algo, primero tienes que ser malo en algo, sea lo que sea. Así fue cuando empezamos a correr, caminar, cuántas veces no nos caímos al andar en bicicleta. Entonces, mi consejo es igual que hagan un prototipo, que primero hagan un plan, a que no lo hagan así nomás por el ahí se baja, pero que estudien, que aprendan, que generen el plan, se pongan las metas realistas y hagan el prototipo. O hagan ese primer intento, ya sea ir a una obra, ir a un escenario, platicar en público, sea cual sea de esas situaciones, hay que superar ese miedo al fracaso y ese síndrome del impostor, porque si tú no te la crees, nadie te va a creer. Entonces, si yo llego con mucha intención, pero no sé del tema, pues no va a servir de nada. Entonces hay que saber del tema y creérsela para volverte, después de esas 10,000 horas que dicen, volverte un experto. Allá eso es pues, subjetivo, ¿no? ¿Qué tantas horas hay que invertir? Pues va a depender mucho de la pasión con lo que estés investigando. Con quién te estás relacionando, porque puedo ser el mejor en un tanque, como es el pescado más grande en una pecera, pero me sacan al mar y ya valió. Entonces, es eso, creérsela. Mi consejo es ese, creérsela, evitar congelarse ante los sentimientos de ser impostor o el fracaso, y siempre estar buscando relacionarse con emprendedores mejores que ustedes, empresarios que ya hayan logrado lo que ustedes quieren lograr. Y si encuentran a alguien que ya haya hecho lo que ustedes quieren hacer, aprendan todo lo posible de él. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, Osvaldo. Melissa, ¿te gustaría complementar? ¿Qué consejo práctico le darían a un joven que quiere iniciar un proyecto pero siente miedo al fracaso? Bueno, creo que el mejor consejo que les pudiera dar es que la mejor forma de pasar un fracaso es saber que vas a ir a otro y brincar de uno al otro con mucho entusiasmo. Es la única manera en la que podemos, y al final es una habilidad blanda, la resiliencia y la tolerancia. Ajá. El saber dar por hecho que las cosas pueden salir mal, y el saber también, no de manera pesimista, pero sí saber que ese proceso me está enseñando, y que no hay manera de pasar por él sin errar. Entonces, si aceptamos que somos humanos y que por naturaleza vamos a cometer errores, y que estamos en un proceso de aprendizaje, como cualquier proceso de aprendizaje, no sumamos la primera vez que nos enseñaron a sumar, ¿verdad? Cualquier proceso de aprendizaje conlleva una práctica, una prueba, un error, y la repetición. Creo que, bueno, y de hecho como maestros pedagogos, decimos que el mejor maestro es la repetición. Entonces, no hay manera de que algo que estamos en constante intento no logremos en determinado momento, aunque nos haya salido mal a las primeras veces. A ver, Omar. Perdón, se me ocurrió otra ahorita escuchando. Para agregar es también hacer equipo con gente que sepa mejor hacer las cosas que tú. Si yo estoy dirigiendo una escenografía y necesito una escultura, yo soy escultor, pero estoy haciendo otras cosas, entonces busco a alguien que es mejor que yo a resolver esa área y busco una persona que es muy buena en la pintura y me ayude a terminar esa área de la pintura. Mientras yo estoy administrando, dirigiendo el proyecto, porque eso hace un emprendedor, ¿no? Tú traes el esquema de las cosas, pero te tienes que rodear de gente mejor que tú y te confían en delegar esas áreas porque todos van en equipo, ¿no? Es ser un equipo y confiar en tu equipo, porque muchas veces tú traes la idea y no casarte cómo va a ser exactamente esa idea, porque tal vez el escultor dice, ¿sabes qué? La puedo hacer con esto y va a quedar mejor. Entonces, confiar en tu equipo para que salga el proyecto. Tú traes la bandera, traes la batuta y sabes a dónde,
pero todos ellos confían en ti, pero tú los diriges a dónde, entonces tú tienes que confiar en ellos, en sus áreas, y no hace el micromanage, ¿no? Decir, tú vas a hacer esto y así, no. Tú confías en esa área, esa persona que sabe más que tú, porque todos somos un equipo y tenemos una meta, ¿no? Creo que eso es clave, equipo y que sepan hacer mejor las cosas. Retomando otra vez, escuché muchas habilidades blandas en estas reflexiones y en estos consejos. Bueno, estamos ya por llegar al final y nada más agregar que todo gran cambio empieza con una visión clara y con propósito de hacia dónde vamos, ¿no? Y que podemos querer comernos al mundo, pero es paso a paso, poquito a la vez. Y es esta curva de aprendizaje para mejorar día a día con base en nuestro sueño y propósito. Ahora, para cerrar. Imaginemos que dejamos un mensaje a los jóvenes del 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué mensaje sería y cuál sería esa frase? Empezamos por César. Bueno, antes que nada, nunca se desesperen, nunca pierdan la esperanza, aunque las cosas pueden parecer que se van a dificultar cada vez más y más y más, especialmente en todo lo que está pasando en el mundo, en lo político. Pues lo último que hay que hacer es perder la esperanza, ¿no? También en controlar la manera en la que pensamos, porque la verdad es que nuestros pensamientos determinan nuestras vidas. Osvaldo, ¿te gustaría continuar? Bueno, es un mensaje para los jóvenes. Yo creo que, bueno, espero que para este 2030 ya haya generaciones que sí quieran ser granjeros, porque todas las generaciones que les he preguntado no ha salido ni uno, entonces va a estar muy cara la comida en 2030, espero que no haya pasado eso. Entonces, mi mensaje es que encuentren lo que les apasiona, sea lo que sea, si les da un bienestar a los que los rodean, ustedes siempre se van a ver beneficiados. Entonces, encuentren su pasión y exploten al límite. Ese era mi consejo. Muchas gracias, Osvaldo. Marcia. Creo que mi consejo no solo va para jóvenes, va para toda la persona que desee tomar como estas palabras con utilidad. Es no te conformes contigo mismo ni con la sociedad en la que estás. ¿Por qué decidí estas palabras? Es porque siento que ahorita una de las mayores problemáticas que tenemos como sociedad es romper con los tabús, es romper con actitudes o esas manías que llevamos de generación en generación, esta parte de querer ayudar al planeta también. Siento que estamos intentando ayudar a un daño que se ha estado haciendo durante muchas generaciones y muchos años. Entonces, siempre hay que buscar superarse a uno mismo como persona, buscar esos defectos que tenemos, trabajar con ellos y encontrar nuestras oportunidades para ejercer con ellas. Y también con eso somos parte de una sociedad y vamos a crecer con ella. Entonces sí, creo que eso es lo principal, el no quedarte en lo convencional, sino buscar siempre en qué puedes mejorar y en qué puedes aportar al mundo. Marcia, seguimos con Omar y finalizamos con Melissa. Ahora sí que solamente se me viene a la mente amor y respeto, honestidad y humildad. Son cosas valores que los que yo manejo y me han llevado muy lejos. Entonces, eso es lo que les puedo decir a los de 2030. Muchas gracias. Melissa. El consejo que les daría es cuiden sus recursos, y con recursos me refiero a los que están fuera, que son recursos naturales, que cuiden el medio ambiente. Dentro de los recursos también externos es el dinero, cuiden su dinero, inviértanlo. Y dentro de sí mismos, sus recursos es su bienestar, su salud mental, su capacidad cognitiva, el cómo alimentan su mente, lo que aprenden, cómo lo aplican, su razonamiento. Mis recursos como persona son mis talentos, que nadie me los puede quitar, y son mis habilidades de adaptación.
Son recursos que están tanto intrínsecos como extrínsecos. Entonces, en resumen, es cuida tus recursos. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Un aplauso para nosotros, por favor. Con estas intervenciones hemos llegado a el panel de expertos 2025 de Prepa IFEL. Si tienen algunas preguntas o comentarios, las pueden dejar y en la brevedad posible se contestarán por nuestras redes. Y muchas gracias por seguir esta transmisión. Nos vemos en la expo. Nos vemos en Expo Aprendiz 2025.